Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase del curso de Introducción a los Animales de Experimentación. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los datos de biología básica aplicados a los modelos acuáticos que debemos tener para aplicarlos a los conceptos de reproducibilidad y replicabilidad de un experimento o de una experiencia de laboratorio, sea cual fuera, ¿sí? ¿Cómo se ha estructurado esta clase, esta corta charla? Bueno, en un primer momento vamos a dar breves definiciones de un punto de vista filosófico, para meternos directamente en la segunda parte a la biología de los organismos y a los parámetros ambientales asociados que debemos conocer para cumplir esas breves definiciones epistemológicas de las que estamos hablando. Bueno, arranquemos un poquito por la cuestión filosófica, ¿sí? Me gustaría comenzar por lo que se conoce en ciencia como la cláusula ceteris paribus, que es un término latino, que es un supuesto que subyace bajo cualquier tipo de predicción científica, que significa algo así como con todo lo demás permaneciendo igual o siendo el resto de las cosas iguales. Esto es una oración, una sentencia, una proposición determinista, ¿sí? Que supone que todos los procesos y mecanismos se comportarán de la misma manera a iguales condiciones del entorno. En la ciencia práctica, es un método en el cual se van a mantener constantes todas las variables, menos aquellas cuya influencia se desea estudiar. Es algo que los científicos tenemos muy incorporado en nuestro pensamiento, sin embargo nunca le ponemos esta etiqueta latina, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque en el laboratorio esta sentencia se aplica no solo al diseño experimental, por ejemplo, cuando tenemos un experimento que incluye un control y una experiencia con alguna variable cambiada, sino que se va a aplicar también a las condiciones de mantenimiento. De mantenimiento me refiero, por ejemplo, al mantenimiento de los animales de experimentación en el bioterio. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, recordemos que los organismos están genéticamente programados para mantener sus variables, por ejemplo, variables fisiológicas, dentro de una norma o un rango relativamente estrecho, ¿sí? Si nosotros en el mantenimiento, ya no hablando de un experimento en particular, sino en el mantenimiento, nos vamos de esas variables, la cláusula ceteris paribus no se cumple y, digamos, podemos tener conclusiones erróneas cuando planifiquemos los experimentos. ¿Por qué es importante mantener la uniformidad de variables en, en el laboratorio o en el mantenimiento de organismos acuáticos? Por dos características que tienen que tener las experiencias a las que vamos a someter a los animales, que tienen mucho que ver con su carácter científico, que es la reproducibilidad y la replicabilidad. Nosotros necesitamos una uniformidad de variables para que los experimentos sean reproducibles, quiere decir que ese experimento pueda ser hecho nuevamente, obteniendo los mismos resultados. Eso es algo muy importante y algo muy científico que tiene que ver mucho con la falsabilidad de una experiencia, ¿sí? Si un experimento no es falsable, entonces es muy poco científico. Por otro lado, también es importante mantener todas las variables constantes, salvo la que uno desea estudiar, en función de la replicabilidad de los experimentos. ¿Qué implica esta replicabilidad? Obtener resultados consistentes al replicar un estudio con un conjunto distinto de datos, ¿sí? No en el mismo experimento, pero obtenidos siguiendo el mismo diseño experimental, como dijimos antes en el apartado de reproducibilidad. Bueno, pero vamos a lo básico entonces. ¿Qué necesitamos para que haya reproducibilidad y replicabilidad, que son ítems necesarios para la construcción del conocimiento científico? Bueno, conocer todas las variables, algo tan obvio como eso.
¿Y qué significa conocer todas las variables? Bueno, conocer la biología básica de los organismos con los que estamos trabajando. Ahora nos vamos a meter un poquito más en el conocimiento de la biología básica, ¿sí? Para conocer la biología básica, lo primero que tenemos que saber es tener un conocimiento, aunque sea somero, de la historia natural de la especie, ¿sí? Dónde vive, de dónde viene, cómo se comporta, cómo se reproduce, cuáles son sus variables fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender, por supuesto, del modelo acuático con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con el zebrafish, bueno, debemos saber que el bichito viene de regiones subtropicales del continente asiático, por ejemplo, India, Bangladesh, de aguas no tan tropicales, sino que tienen una marcada estacionalidad, por ejemplo, con aguas de un pH moderado, con altas concentraciones de oxígeno disuelto, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué implica conocer la historia natural de la especie? Bueno, implica varias cosas. Por ejemplo, podría implicar conocimientos de comportamiento o la etología de la especie. Acá les he puesto una foto de dos machos del cíclido Tropheus duboisi, ¿sí? En una disputa, típica disputa territorial de esta familia de peces, cíclido, que se están disputando no solo el territorio, sino la accesibilidad, por ejemplo, a las hembras, ¿sí? Por lo tanto, eh, en el caso de planificar una instalación para estos animales, debemos tener en cuenta que los animales son territoriales y pueden pelear por el territorio y por sus hembras, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos conocer respecto de la etología? Bueno, cómo es el apareamiento y la reproducción de los distintos modelos que estemos trabajando, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un modelo consolidado, puede ser un modelo experimental. Por ejemplo, si trabajamos con peces, no todos los peces se reproducen de la misma forma. Tenemos peces como esta gambusia, que son organismos ovovivíparos, quiere decir que paren a sus crías vivas. Las hembras tienen un comportamiento caníbal, quiere decir que se comen a sus propias crías una vez que nacen, por lo cual debemos darle las facilidades en el acuario como para que eso no ocurra en caso que eh, querramos intentar su reproducción, como bueno, es uno de los objetivos que tiene cualquier organismo modelo, ¿sí? Mantenerlos a largo plazo en el laboratorio. Por otra parte, tenemos peces, por ejemplo, el daño herrerio, el zebrafish, que son peces ovíparos. Quiere decir que machos y hembras, tras un corto cortejo y apareamiento, eh, la hembra va a dejar sus huevos en el fondo del acuario y el macho posteriormente va a pasar a fertilizarlos, siendo también caníbales de sus propios huevos, por lo cual deberíamos, digamos, eh, considerar el diseño del bioterio, el diseño del acuario al respecto. O, por ejemplo, en el caso de invertebrados, este es un camarón, Palemonetes argentino, debemos saber que las hembras pueden acarrear a los huevos y posteriormente a las larvas de su propio organismo, y recién los libera cuando estos organismos ya tienen, digamos, cierto grado de independencia de la madre, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Las interacciones interespecíficas, quiere decir que podemos mantener, eh, podemos ver, digamos, cuál es la interacción que tiene la especie con otras especies, sea vegetales, animales, etc. Acá voy a un punto muy importante, y es que, en general, si lo que queremos es mantener una especie dentro de los parámetros correctos del laboratorio, se la mantiene a la especie solita y no con interacciones con otras especies, salvo que sea lo que queramos medir o estudiar, ¿sí? Por lo cual, en general, las instalaciones deberían o tenderían a ser siempre monoespecíficas, ¿sí? O sea, adaptadas y diseñadas para una única especie. ¿Qué otro conocimiento tenemos que tener de la biología básica de los modelos acuáticos que utilicemos para que un experimento sea reproducible y replicable? Bueno, conocimientos, por ejemplo, de fisiología, cosas básicas como qué comen. Por ejemplo, acá hay una foto de un pez loricárido, que es Hippostomus commersoni, que es un pez
con un aparato bucal muy conspicuo, que es básicamente un organismo raspador en el cual debemos proporcionarle no solo un alimento seco o un alimento comercial, sino troncos con madera o biofilm que, digamos, alimenten a la biota bacteriana que tiene en su intestino, que en su mayoría es xilófago, por ejemplo. También debemos conocer cuáles son los parámetros nutricionales necesarios para la especie con la que estemos trabajando, es decir, el alimento balanceado, que es lo que deberíamos darle para uniformizar los, el mantenimiento de la especie, conocer la cantidad de proteína, cantidad de grasa, de fibra, eh, de vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son cosas muy importantes a la hora de uniformizar las variables y hacer que la cláusula ceteris paribus se cumpla. ¿Qué otra cosa podemos conocer? Bueno, cómo respiran. Parece una tontera, pero es algo muy importante. Los organismos acuáticos, muchos organismos acuáticos no solo respiran el oxígeno disuelto en el agua, sino que son respiradores duales. Por ejemplo, esto se puede verificar en las especies de la familia Calyptidae, que es una especie de bagre como Corioras polyptictus, que es esta foto que les muestro acá, que son respiradores duales. Los animales respiran por las branquias, pero también respiran por un epitelio vascularizado muy particular que tiene en el intestino. Lo mismo podemos aplicar para ciertos moluscos, por ejemplo, Pomacea canaliculata, que es un molusco que también es un respirador dual, tiene una branquia impar y también tiene un pulmón bastante desarrollado, por lo cual debemos diseñar los bioterios en función de eso. ¿Sí? Nunca debemos restringirle a estos animales eh, el acceso a la superficie para que vacíen o su intestino o su pulmón. ¿Qué otra cosa debemos conocer también de la historia natural de la fisiología, la historia natural de la especie? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es su forma principal de desecho nitrogenado? Por ejemplo, en Xenopus levi o Xenopus tropicali, eh, pueden cambiar de un metabolismo amoniotélico a un metabolismo uriotélico, y de eso va a depender, por ejemplo, el tipo de filtración que añadamos al bioterio o al acuario correspondiente, en particular los acuarios de especies acuáticas o amoniotélicas tienden a maximizarse una filtración que se denomina biológica, o sea, un material filtrante muy rico en bacterias nitrificantes. Por el contrario, hay especies acuáticas que, como Pomacea canaliculata, que les dejé la foto ahí puesta, en el que en ciertas condiciones, por ejemplo de secación, su metabolismo pasa hacia el uricotelismo, o sea, hacia formas más insolubles del nitrógeno. Bueno, son todas cosas que debemos conocer a la hora de planificar o un experimento o el mantenimiento de una especie en el bioterio que queramos. ¿Qué otra cosa debemos conocer? También cómo se reconoce un animal enfermo, o sea, la fisiopatología de las enfermedades, por ejemplo, en el bioterio. Esta es una foto de un pequeño pez vivíparo, Poecilia reticulata, que está parasitado por la bacteria Mycobacterium marinum, donde bueno, el animal, la bacteria forma quistes en los órganos internos del pez, lo cual le provoca un desbalance electrolítico muy grande, acumulación de líquido en la cavidad visceral, y esas cuestiones pueden ser reconocidas macroscópicamente eh, al examinar directamente con la vista del ejemplar. ¿Sí? Son cosas que debemos aprender a reconocer en un bioterio. Por supuesto, también cosas de la ecología o del ambiente del cual son originarios estos animales. Por ejemplo, acá hay una pareja de Danio redio, de zebrafish en pleno cortejo. A la derecha tenemos un macho, a la izquierda tenemos una hembra. El cortejo en estos animales suele maximizarse cuando cambiamos el fotoperiodo hacia más horas de luz. En particular, los cortejos se producen en las primeras horas de luz de la mañana, o sea que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de reproducir la especie en un bioterio. O, por ejemplo, al aumentar la temperatura, siendo una especie de subtropical, que
que se reproduce más bien hacia la primavera-verano, el aumento de temperatura dispara mecanismos, por ejemplo, de tipo hormonal, que provocan que la especie se reproduzca más fácil cuando aumente la temperatura, siempre dentro de un rango, por supuesto, no demasiado, ¿sí? Y otra cosa muy importante a la que le prestaremos especial atención, no solo en esta clase, sino en la próxima clase o en las próximas clases, tiene que ver con los parámetros químicos del agua. Recordemos que el ambiente en los animales acuáticos está fuertemente influenciado por los parámetros no solo químicos, sino también físicos del agua en el que están inmersos, por lo cual es algo a pensar muy bien a la hora de mantener los animales o planificar un experimento que sea reproducible y replicable. Esto es un vistazo general de los parámetros que podemos encontrar, luego vamos a ir un poco más in extenso en siguientes clases respecto a las necesidades de los organismos acuáticos en un acuario, por ejemplo, en un bioterio. ¿Qué parámetros químicos debemos prestar atención globalmente en el agua? Bueno, el más obvio es la salinidad, ¿sí? Si mantenemos especies marinas vamos a tener que reconstruir el agua de mar a través de sales sintéticas, por ejemplo. Eh, Esa salinidad la podemos medir indirectamente, por ejemplo, midiendo la capacidad que tenga el agua de conducir la corriente eléctrica a través de un conductímetro, ¿sí? En el agua dulce, digamos, las mediciones de salinidad van por otro lado, son también más indirectas. Se utiliza mucho un parámetro que se conoce como dureza del agua, ya les voy a explicar cuando vamos al detalle de lo que es la dureza en el agua, cómo se mide y qué representa, pero básicamente representa la cantidad de iones divalentes que tiene el agua dulce, ¿sí? Y después esto también aplicable a organismos marinos o organismos que viven en el mar o en los acuarios marinos. Una cosa que es la densidad, es decir, lo que pesa un determinado volumen de agua de mar. La densidad puede medirse con aparatos denominados densímetros que, dependiendo la temperatura de la solución, van a hacer una estimación muy fiable de la salinidad total de esa agua salina, ¿sí? Por supuesto, también podemos ir a estudiar parámetros más específicos, no solo de salinidad total, sino de composición iónica, es decir, la cantidad de cloruro de sodio que tenga el agua, en el caso de agua marina, o la cantidad de iones individuales que tenga el agua dulce, por ejemplo, de calcio, de magnesio, de sulfato, de sodio, de cloruro, etcétera, etcétera. Todos estos iones tienen mucho peso en la fisiología de las especies de agua dulce, porque son los que contribuyen principalmente a digamos, a la composición salina que tiene el líquido extracelular o la sangre, y también a la presión osmótica que tenga esa sangre. ¿Qué otra cosa podemos conocer como parámetro químico del agua? Muy importante, bueno, el pH, el potencial hidrógeno que tenga esa agua. Las aguas marinas en general son aguas más bien alcalinas, pero las aguas dulces pueden variar entre lo ácido y alcalino. Cosas importantes a recordar es que eh, el valor pH se mide en una escala logarítmica, quiere decir que valores cercanos a valores bajos de pH, cercanos a cero, por ejemplo, poseen muchos protones en su solución. Por lo contrario, yendo de la escala de pH 7 hacia 14, lo que vamos a encontrar es un exceso de iones oxidrilo, o sea que el agua va a ser mucho más alcalina. Ese pH tiene mucho que ver con la fisiología de los animales, porque la fisiología del cuerpo de los animales en general lleva a una acidificación del medio que los rodea, muy importante a la hora de planificar un acuario. Y también hay otros parámetros que influyen en ese potencial de hidrógeno, como ser, por ejemplo, la presencia de sales que contribuyen a los buffers de pH. Particularmente importantes son las sales de carbonatos y bicarbonatos en los buffers alcalinos, o las sales de fosfatos
en los buffers que se construyen en el laboratorio para mantener un pH más bien ácido, ¿sí? Eso, por supuesto, va a depender de la especie con la que estemos trabajando. ¿Qué otra cosa tenemos que mirar también respecto a los parámetros químicos del agua? Bueno, la naturaleza y el valor que tengan los desechos nitrogenados, particularmente los debidos a la excreción de amonio. Recordemos que la mayoría de los animales acuáticos son animales amoniotélicos, quiere decir que el producto final del catabolismo de sus proteínas es el ion amonio, ¿sí? Ese ion amonio en el agua, por medio particularmente de bacterias que se llaman nitrificantes, va a oxidarse y va a transformarse en lo que es nitritos y nitratos, que son sustancias que dependiendo de la concentración que tenga en el agua puede ser más o menos tóxicas. Por ejemplo, el ion amonio es poco tóxico, salvo a pH muy alcalinos, donde ese ion amonio pasa a ser un gas, el gas amonio gas libre o amoníaco, el cual al no ser polar atraviesa, por ejemplo, la barrera hematoencefálica directamente y provoca intoxicaciones del sistema nervioso central. Además de cambiar el pH intracelular de las células del organismo en general, ¿no? El nitrito, uno de los problemas que tiene también es que suele unirse a la hemoglobina, por ejemplo, de los peces, formando metahemoglobina, canalizándose a través de los transportadores aniónicos, particularmente los de cloruro, y inactivando, digamos, esa hemoglobina al formar metahemoglobina al transporte de gases, intoxicando y matando al animal. Las acumulaciones de nitrato, que es el producto final de la oxidación del amoníaco, el, el nitrato no tiene mucha toxicidad por sí mismo, pero valores de desnitrificación pueden llegar a dar lugar a que se produzca nitrito o amonio en condiciones anóxicas, por ejemplo. Y por último, ¿en qué otra cosa, cuestión química del agua nos tendríamos que fijar? Es en los gases disueltos, en particular el oxígeno, ¿sí? Y el dióxido de carbono, que tienen, digamos, un comportamiento antagónico en el agua. El oxígeno es relativamente poco soluble en agua, a diferencia del aire, y el dióxido de carbono es muy soluble en el agua, a diferencia del aire, por lo cual, bueno, acá va a cobrar especial importancia, digamos, la convección que tengamos en el bioterio de esos gases, por ejemplo, a través de aeradores o bombas que muevan el agua, y particularmente en interrelación con la temperatura, siendo la solubilidad de estos gases en el agua inversa al aumento de temperatura. Quiere decir que a medida que aumentemos la temperatura va a ser menor la capacidad de oxígeno que mantenga el agua. En particular el dióxido de carbono va a entrar en un juego muy interesante y que el bioterista debe tener en cuenta con las sales buffer de carbonato y bicarbonato, eh, siendo estos tres valores, estando siempre estos tres valores extremadamente interrelacionados en un acuario. Quiere decir que tanto pH como dureza de carbonato, como concentración de dióxido de carbono, van a ser parámetros interdependientes entre sí, en el cual, modificando a dos de ellos, automáticamente vamos a modificar el tercero, ¿sí? Hay otros gases a tener en cuenta, el que ya les mencioné, el amoníaco como gas libre, y en particular el cloro y las cloraminas, por ejemplo. Particularmente el cloro es un gas de naturaleza muy oxidante que se utiliza en las plantas de tratamiento de las plantas de sanidad, digamos, de las ciudades, para desinfectar el agua. El bioterista tiene mucho que estudiar acerca del cloro porque, bueno, el cloro daña en particular los epitelios más expuestos al agua de los animales acuáticos, como ser las branquias, el intergumento y los epitelios digestivos, ¿sí? Por lo cual es algo que deberíamos ver también a la hora de planificar o reproducir un experimento. Bueno, esto es en general esto es una visión muy general de las cosas que debemos ver, de las variables que debemos estudiar en los organismos a la hora de planificar, o un bioterio, planificar experimentos que sigan, digamos,
esa cuestión científica de la reproducibilidad y replicabilidad de un experimento a la hora, por ejemplo, de publicar resultados, ¿sí? Bueno, eso es todo. En la próxima clase estaré haciendo un repaso un poco más pormenorizado de la técnica que debe tenerse en cuenta a la hora de mantener estas variables en una norma fisiológica en el bioterio de animales acuáticos. Muchas gracias a todos.